también la sesión por si acaso. Básicamente la idea del espacio sería entonces unos momentos para discutir los aspectos teóricos básicos de la práctica. Me gustaría también discutir un poco el aspecto metodológico, porque es tal vez la parte que nos hace un poquito de falta por no tener el laboratorio presencial, y resolver dudas en términos de aspectos del reporte. Entonces, primeramente, vamos a ver un segundo. Sí. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a continuar por ahí. Entonces, chicos, un poco de los aspectos teóricos de la práctica. Ustedes estaban trabajando esta semana con la práctica de estequiometría. La idea de la estequiometría, en términos de laboratorio, ¿verdad? Experimentalmente, es que nos permite determinar las cantidades de sustancia que nosotros requerimos para un proceso químico. Esto es fundamental en las áreas de la química que conllevan, por ejemplo, síntesis de productos químicos. Por ejemplo, podemos pensar en farmacia, podemos pensar en productos de belleza, cosméticos, podemos pensar en materiales, por ejemplo, plásticos, zules, etcétera. Todo aquello que conlleve tomar una materia prima y convertirla en un producto está muy relacionado con aspectos de estequiometría. Es básicamente eso, tomar materias primas y convertirlas en producto. Entonces, es importante porque con la estequiometría yo puedo saber cuánta materia prima necesito poner en un sistema, en un reactor, etcétera, hacerla reaccionar, y también puedo predecir de alguna manera relativamente buena, dependiendo del tipo del proceso, cuánto producto voy a obtener tras esa reacción química. Entonces, la estequiometría la van a encontrar en una gran cantidad de áreas experimentales de la química. Estábamos trabajando específicamente en este laboratorio con la reacción estequiométrica de dos sustancias químicas. ¿Qué teníamos por ahí, chicos? Carbonato de calcio y ¿Y qué más? ácido clorhídrico. Exactamente. Estábamos haciendo reaccionar carbonato de calcio con ácido clorhídrico. En la reacción química ustedes pudieron ver el video. Nosotros estamos haciéndolo a manera de laboratorio, a escala pequeña. Se toma una cierta cantidad de carbonato de calcio, que es un sólido, se hace reaccionar con ácido clorhídrico en disolución acuosa, y eso nos forma luego un producto que va a estar en una disolución. Evaporamos el agua y la sacamos del sistema, y nos queda entonces el producto cloruro de calcio en el recipiente, que es nuestro producto final. Generalmente en el laboratorio empezamos, así como en el video, a escala pequeña. Llevamos a cabo el experimento con pequeñas cantidades de sustancia, para luego, cuando ya estamos seguros de que se está obteniendo el producto que nosotros queremos obtener, entonces eso se puede escalar, que es el nombre del proceso, para hacerlo ya con cantidades más grandes y obtener, por ejemplo, una cantidad a nivel industrial de cierto producto. Entonces ahí pasamos de un reactor pequeño, que tendría nuestro Erlenmeyer, nuestro Beaker, a un reactor grande, un tanque de reacción. Pero es el mismo principio, pasamos del laboratorio a la práctica ya en una escala industrial. Entonces, la idea es que en esta reacción química ponemos estas sustancias a reaccionar, se forma el cloruro de calcio. Un detalle importante que ya habíamos discutido en clase es que existen varios factores que pueden afectar la cantidad de producto que obtenemos. Y de hecho, generalmente no se obtiene un 100% de producto, sino que obtenemos cantidades, puede ser o ligeramente menores o significativamente, ligeramente menores o significativamente menores, dependiendo de la cantidad de producto que tengamos de camino. A eso le llamamos el rendimiento de la reacción. Por ahí André ya había levantado la mano.
¿André? ¿O Sí, no? profe. Mm, Vayan. No, yo tenía una consulta. Sí. Ajá, ¿cuál sería la consulta? Profe, Ujú. yo estaba haciendo los cálculos y y el porcentaje de rendimiento me da 84. ¿Está correcto? Porcentaje de rendimiento puede dar cualquier valor entre 0 y de lo que se nos ocurra. Un porcentaje de rendimiento de 84%, pues es un rendimiento normal. Dependiendo del tipo de reacción, puede que sea un rendimiento muy bajo o puede que sea un rendimiento muy bueno. Todo depende del tipo del proceso. Profe, Eh, pero eso ya lo habíamos visto en clases normales, ¿no? sí, 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 eso lo habíamos hablado. Pero en ese caso, usted tiene un porcentaje de rendimiento de 84, que si está bien o está mal, pues no es tal vez no es el punto de laboratorio. El punto de laboratorio es explicar por qué nos dio 84%. Entonces vamos a considerar que realmente esa reacción pues no debería dar un porcentaje muy bajo. Entonces, como parte de la discusión de los resultados, por ejemplo, usted que le tocó o que obtuvo un 84% de rendimiento, entonces le toca discutir o explicar de dónde puede venir esa disminución en el rendimiento de la reacción, porque es que estamos obteniendo un rendimiento que tal vez es un poco menor de lo que esperaríamos para una reacción como esta. Entonces, podemos hablar ahí de varios factores que nos están afectando. Experimentalmente hay muchas cosas que considerar. Eh, Recordamos que en algún punto en el laboratorio, en algún laboratorio anterior, discutimos un poco sobre los errores en el laboratorio. Existen errores de analista, existen errores de método, existen errores de a la hora en que ejecutamos el método, ¿verdad? De procedimiento. Entonces, todos esos errores pueden estar afectándonos de camino. Entonces, consideren las diferentes listas de errores que hemos hablado en el laboratorio y consideren también cuáles pueden ser las que nos están afectando principalmente en este caso. Si pensamos en el experimento como tal, bueno, ahora vamos a hablar un poco de procedimiento y vamos a hablar de cuáles son posiblemente los factores de errores más importantes que podríamos estar encontrando ahí de camino. Entonces, bueno, ahora que hablábamos precisamente de esos porcentajes de rendimiento, pues eso lo que nos dice es cuánto del reactivo se convirtió en producto en términos de porcentaje. Entonces, un 84% de rendimiento quiere decir que el 84% de todos los reactivos se convirtieron en productos. André, sí. Sí, profe, es que yo estaba viendo, bueno, ahí investigando de que de la parte más que todo del ácido carbónico, que digamos, eso digamos, es como la primera parte de lo que se genera a la hora de hacer la reacción, pero ese mismo, al estar inestable, se descompone en agua y dióxido de carbono. Esa reacción como tal tiene cierta espontaneidad, pero se le aplica calor para que la reacción se realice de una forma más rápida o sí necesita. Pues la energía ayuda a que se dé todo el proceso. Es decir, no solamente la interconversión del bicarbonato o del ácido carbónico, dependiendo de la especie que se forma, ¿verdad? El ácido carbónico y el bicarbonato lo que tienen es un hidrógeno de diferencia. Por ahí, ok. Entonces, sí, dependiendo de la especie que se forme, bueno, la energía ayuda a ese proceso en el que se forma el agua y el dióxido de carbono, pero también ayuda a todo el proceso de la reacción química. Por lo general, en la mayor parte de los casos, sobre todo si es una reacción como esta que estamos realizando, una mayor cantidad de energía en el proceso ayuda a mejorar el rendimiento. Entre más energía tengamos, recuerden que tenemos un mayor movimiento de especies químicas en la disolución y eso ayuda a que haya más interacciones entre especies. Entonces puede ayudar a la formación de los enlaces químicos. Entonces sí, la energía es parte de eso. El calor es parte de lo que utilizamos para aumentar ligeramente los rendimientos de la reacción. También agregamos calor por otro motivo, por el hecho de que queremos eliminar el agua que quede en el recipiente. Entonces,
como lo único que queremos obtener es cloruro de calcio, una manera de separarlo del agua que queda en el recipiente o que se forma en el proceso es calentando. Entonces evaporamos el agua, nos queda solamente el producto cloruro de calcio. Entonces el calentamiento tiene dos motivos, ¿verdad? Dos razones de ser. Mejorar el rendimiento de la reacción y eliminar el agua en forma de vapor. Sí, pero entonces no es que sí se presenta como un proceso endotérmico, como tal. La reacción química Ajá. no es un proceso. em, Es que lo que yo estaba viendo es como más exotérmico por el hecho que a la hora de echarle Ujú. el carbonato de calcio al ácido, se genera una efervescencia. Sí, Entonces está liberando un es una poco reacción exotérmica y es una reacción espontánea, como dice usted. Yo sé que no hemos hablado todavía del concepto de espontaneidad en la teoría, porque eso ustedes lo ven en Química 2. Espontáneo no es sinónimo de exotérmico, ¿verdad? No es que siempre que sea exotérmico la reacción va a ser espontánea. Hay procesos endotérmicos que son espontáneos. Pero la espontaneidad se refiere a si la reacción se lleva a cabo por sí sola. Esta es una reacción que se lleva a cabo por sí sola, entonces es espontánea y es exotérmica porque libera energía. Ahora, que nosotros añadamos energía para que el sistema absorba esa energía en un proceso endotérmico y mejore el rendimiento, pues es un aspecto aparte de la exotermicidad de la reacción. Entonces hay que considerar que la reacción sí se lleva a cabo por sí sola, libera energía, pero si nosotros le añadimos más energía, mejoramos entonces las condiciones de la reacción química como tal. Esos son dos aspectos ahí aparte. ¿Sí quedó más claro, André? Sí, claro. Perfecto. Brad. Sí, profe, con respecto a responder en los cuadros de procesos, Uh-huh. ¿debería escribirlo o puedo ponerlo en un archivo JPG con las respuestas? Bueno, una foto. A mano, dice usted. Exactamente. Sí, pueden hacerlo así. Uh-huh. No hay problema. Porque escribirlo en Word es un poco más complicado. De hecho, también, chicos, bueno, eso va para todos. Si ustedes prefieren hacer el procedimiento a mano, ¿verdad? Y tomar una fotografía y adjuntarla en el Word, perfecto. De hecho, es más, yo creo que es mejor para ustedes, es mejor para mí también, la verdad. Si lo hacen a mano, toman la fotografía y lo suben. Si ya, bueno, la parte de la redacción del reporte, ¿verdad? Por ejemplo, la discusión, eso sí lo pueden hacer en el documento de Word, pero los cálculos podemos hacerlos así. Los cálculos es más fácil. Exacto. Entonces podemos manejarlos así, no hay ningún problema. Ok, ya casi pasamos, si tienen más preguntas generales. Quería hablar un poco de la parte metodológica, chicos. Entonces, yo quiero que ustedes, mientras hagan esos experimentos, mientras vean los videos, yo creo que ustedes se pongan en la piel de lo que ustedes están viendo en el video y proyecten, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes estarían haciendo en el laboratorio? Y sobre todo, ¿qué cuidados tendrían que estar teniendo a la hora de realizar ese experimento? Entonces, por lo que ustedes leyeron, ¿qué cuidados se les ocurren para este experimento? ¿En qué cosas deberíamos tener cuidado a la hora de realizarlo? No es lo mismo que estar ahí. No es lo mismo que estar ahí, pero yo sé que ustedes ya llevaron laboratorios y pueden Sí, sí, proyectar sí, cuáles son siendo, Bueno, los los cuidados cuidados. serían no, cuidado sería como el ácido clorhídrico, con entonces las habría que tener sustancias, mucho las cuidado. reacciones de las sustancias. Ok, Exactamente, con el ácido clorhídrico. ok. Sí, Ese es un porque como punto estamos importante. hablando del ácido, cuidado se le ocurre pipetear con la boca el ácido porque es capaz que sale algo mal. Ujú. Ok, entonces ahí tenemos dos cuidados importantes en términos de reactivos, ¿verdad? Primeramente, en términos de reactivos, sí, tenemos que tener cuidado con el ácido clorhídrico. En este caso, el ácido clorhídrico se encontraba en diferentes concentraciones dependiendo del experimento que se les asignó. Podía tener, me parece, una concentración como de 1.5 molar a una concentración como 3 molar. No, de Entonces, verdad que esa es la molaridad, la concentración. sí es la concentración molar. Con Eh, el manejo. disculpe. De hecho, la 3 es yo creo que la más
Sí, entre más concentrado, lógicamente vamos a tener un mayor peligro. Ahora, esas disoluciones, chicos, realmente no son tan problemáticas porque el ácido está diluido. Más o menos para que ustedes proyecten, eso ustedes ya lo van a hablar con más detenimiento en cursos como química analítica, el ácido clorhídrico, el de mayor concentración que vamos a encontrar en el laboratorio, es de concentración 12 molar. Y ustedes están usándolo 2, 3 molar. Entonces, entre más diluido esté, es decir, entre más agua haya en el medio, pues las características del ácido son de menor peligrosidad. Pero igual el ácido sigue siendo ácido. Y una concentración 3 molar, pues bueno, es una concentración igual significativa. Entonces, igual tenemos que tener cuidado con el ácido. Nada más que por dicha, en este caso, no estábamos trabajando con un ácido tan concentrado. La concentración mayor que vamos a encontrar en este ácido en específico es 12 molar. Dependiendo del tipo de ácido, vamos también a encontrar diferentes concentraciones. Pero bueno, el ácido es un cuidado importante. Entonces, sabemos que para pipetear, bueno, ya tenemos la técnica correcta de pipeteo que la habíamos visto en clase y tenemos que, lógicamente, bueno, como decía Brandon por ahí, tenemos que tener mucho cuidado con aspectos como, por ejemplo, no pipetear bajo ninguna circunstancia sustancias químicas con la boca. En este caso particular, pues no es un cuidado especial que teníamos que tener porque el ácido está diluido, pero el ácido clorhídrico es un ácido que emite vapores dependiendo de la concentración en la que se encuentra. Entonces, si ustedes vieran que el ácido está emitiendo una cantidad importante de vapor, eso tenemos que trabajarlo directamente entonces en la capilla del laboratorio, para que no sea eso tampoco un problema. Por ese lado, con el ácido tenemos que tener cuidado. El carbonato de calcio realmente no es una sustancia que dé mayor problema en términos de peligrosidad, nada más no ingerirlo y evitar contacto, pero no tenemos tanto problema por ese lado. Ahora ya tenemos nuestras sustancias, pipeteamos nuestra medida de ácido, medimos nuestra masa de carbonato de calcio. ¿Qué otros cuidados tenemos que tener en la práctica? Ya estamos realizándola. Sí, me imagino que cuando se está calentando, y no pones a jugar un poco con el juego, no, o sea, tener el Bueno, esa juego es en una una medida también concentración más. básica, siempre que trabajamos con equipos de calentamiento, ¿verdad? Mucho cuidado con el tipo de cristalería que escogemos para calentar. Concentrada. La cristalería que resista el calor. El calor directo. El calor directo también es una cuestión importante. En este caso, en el video calentaban con un mechero, si no me equivoco, ¿verdad? Tener cuidado con el calor directo. No escuché eso último. Pero bueno, en el video me parece que calentaban con un mechero No, era Sí, con el, bueno, era con el Bowser. o con una plantilla. sí. Ah, con el Bunsen, con el Bunsen. Con el Bunsen, pero también utilizaban la malla con... Exactamente. Ese es el detalle. Si vamos a utilizar el Bunsen para calentamiento, entonces tenemos que colocar una malla protectora, la malla de asbesto o la malla de cerámica que tenemos en la gaveta. Profe, necesariamente tenía que ponerse la cerámica. Es lo más Con el Bunsen. Es lo más recomendable, sí, es lo más recomendable. Poner siempre, pues se puede poner el triángulo de arcilla o se puede poner la malla de asbesto, pero lo más recomendable es la malla de asbesto y ojalá la malla de asbesto que trae un parche de cerámica. Ese es el mejor sistema para calentamiento. Entonces sí, es necesario tener ese cuidado a la hora del calentamiento, no hacer un calentamiento directo, controlar el calentamiento bien si uno ve que la reacción empieza a llevarse a cabo de una manera muy violenta y también lógicamente para cuidar la cristalería. Otra opción de calentamiento era utilizar una plantilla de calentamiento como las de laboratorio, que son agitadores calentadores. Entonces también ahí podíamos haber realizado el calentamiento sin ningún problema. El único detalle es que posiblemente el calentamiento con la plantilla hubiera sido más lento que el calentamiento con el mechero, pero más allá de eso se podría tener esa opción también. Ok, ¿qué otros cuidados? Hay un cuidado muy importante por el tipo de práctica que estamos haciendo, que es el cuidado con las cantidades de sustancias. Aquí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de medir la masa en la balanza y mucho cuidado a la hora de medir el volumen con la pipeta. Porque si nosotros perdemos materia de camino,
eso es uno de los motivos por los cuales vamos bajando el porcentaje de rendimiento de la reacción. Si nosotros no medimos bien la masa, o si no medimos bien el volumen, y no tenemos la cantidad de sustancia en el recipiente reaccionando que nosotros creíamos tener, lógicamente eso nos va a bajar el rendimiento. Tal vez la reacción se llevó a cabo en un casi 100%, pero tenemos rendimientos bajos porque se nos regó masa a la hora de pasarlo de la balanza al LMI. O se nos regó alguna pequeña cantidad de volumen cuando nosotros estábamos virtiendo la alícuota de la pipeta. Entonces, es crítico, chicos, en estos casos de reacciones que vamos a hacer con relaciones estequiométricas, tener bien medido las cantidades de materia. Cuidados que tenemos que tener van más allá, por supuesto, de medir bien la masa en la balanza y medir bien el volumen. Hay que tratar de cuidar cosas que tal vez a uno le parezcan como lógicas o sencillas, pero son cosas que pueden afectar los rendimientos de la reacción. Si nosotros dejamos el recipiente abierto, le puede caer cualquier cantidad de sustancia, de materia, y eso nos va a afectar la masa. Yo he visto reacciones de síntesis de un producto que se echan a perder porque les queda una hormiga o les queda una mosca, y ya eso nos afecta los rendimientos de la reacción. Entonces, cosas como cuidar bien el recipiente, ¿verdad? Mantenerlo, ojalá sellado o cerrado con algún tipo de protección. Puede ser papel encerado, puede ser un vidrio de reloj. O también tener cuidado a la hora de trasladarlo, ¿verdad? Que ninguna parte del líquido se nos riegue ya una vez comenzó la reacción. O si estamos pesando en el Meyer o en un papel encerado, tener cuidado también a la hora de hacer los trasvases de la materia. Pasar la sustancia de un recipiente a otro. Todavía a estas alturas pues no nos va a afectar tanto porque ustedes en el laboratorio hubieran utilizado una balanza granataria. Pero más adelante ustedes van a realizar también procesos de síntesis y reacciones estequiométricas donde tienen que tener cuidado inclusive a la hora de manipular el recipiente. No tocarlo con las manos, por ejemplo, porque las manos de nosotros están llenas de grasa. Y esa grasa, si nosotros estamos tocando el recipiente constantemente, entonces el recipiente también se va llenando de cierta cantidad de masa de la grasa de las manos y eso nos va a afectar también los rendimientos de la reacción. En este caso no lo íbamos a ver reflejado, porque estamos trabajando con una balanza granataria que no mide suficientemente abajo las cantidades de sustancia como para darse cuenta de eso. Pero en cursos como en química analítica o en fisicoquímica sí vamos a tener que tener bastante más cuidado en estos aspectos. Ok, chicos, no sé si les quedó alguna duda con respecto al procedimiento, algo que no les haya quedado claro de lo que ellos hicieron en el laboratorio. Profe, ese tal vez es un poco tonto, pero la verdad que para sacar la masa, bueno, la masa molar o la masa fórmula, el coeficiente de estequiométrico no afecta. Lo que afecta serían los numeritos de ahorita se me olvida. Pero como tal, el coeficiente estequiométrico no afecta. Para sacar la masa molar. Pues es que para la masa molar no necesitamos coeficientes estequiométricos. Lo único que... bueno, ya quiero saber a lo que se refiere. Sí, la masa molar la calculamos solo con el subíndice de la fórmula. El coeficiente Sí, o sea, de la fórmula no afecta, no solo el sí, coeficiente. entonces, o sea, por ejemplo, nosotros en la fórmula, bueno, son dos, bueno, el coeficiente del ácido clorhídrico es 2, pero como tal no nos afecta nada para sacar la masa molar. No, exacto. Okay. Ok. Pero bueno, yo preguntaba primero, chicos, dudas metodológicas sobre lo que ellos hicieron, si tenían alguna duda del método. En el video se muestra, bueno, en el Elemayor usan unas, no me acuerdo el nombre, pero eran unas bolitas de ebullición, algo así. Las perlas de ebullición. Eso es obligatorio utilizarlas o, digamos, la función de ellas supongo que era para mezclar dentro del Elemayor el sólido con el ácido, ¿no? No, la función de las perlas de ebullición es precisamente en el aspecto de la ebullición. Las perlas lo que permiten es que la ebullición se dé de una manera más suave. Imagínense esto. Si ustedes están haciendo un calentamiento, una ebullición, es peligroso que a ustedes se les formen burbujas muy grandes, porque una burbuja muy grande revienta de una manera muy grande y eso puede hacer que el recipiente salpique. Eso es un problema.
Entonces, las perlas de ebullición son unas pequeñas esferitas que se utilizan en el laboratorio, se agregan en el recipiente, o pueden ser también pedacitos pequeños de porcelana, no tienen que ser esféricos. Se agregan en el recipiente y eso lo que genera es que a la hora de calentar no se formen burbujas tan grandes, sino que las burbujas que se forman son pequeñitas, porque tienen que formarse entre esos pequeños espacios que quedan entre las esferas o entre los pedacitos de porcelana. Entonces las burbujas pequeñas no son tan problemáticas porque simplemente salen de la ebullición y revientan, pero revientan de una manera pequeña. Entonces las perlas de ebullición permiten que no se formen burbujas grandes durante un proceso de ebullición, que es lo peligroso. Entonces es por seguridad, lógicamente, y también para que una salpicadura no nos haga perder materia, por ejemplo, en una reacción como esta. Pero sí, ese aspecto de las perlas de ebullición es muy importante. No es obligatorio, pero es lo más recomendado. Entonces, casi que siempre que vayan a hacer una ebullición, van a utilizar perlas de ebullición en los procesos. Ok, ¿más dudas, chicos, de método? Ok, si estamos bien con el método, entonces Profe, vamos, ajá. en el video lo que se muestra sólido al final, bueno, ya cuando está todo hecho, sería solamente el resultado. Ya Sí, el no tiene cloruro nada de que ver ahí calcio, ni el nada más. carbón. Cloruro de calcio es el único que se refleja, ¿verdad? Cloruro de calcio es el único sólido que se forma. Sí, gracias. Ok. Bueno, chicos, pasemos entonces con aspectos de cálculo. ¿Tienen alguna duda con el cálculo para el reporte? Realmente, están escuchando los truenos. Realmente, pues el procedimiento para hacer el cálculo viene bastante explicado en el video. Que ahí viene todo, cómo ustedes tienen que ir haciendo paso a paso cada cálculo. Tienen que calcular el reactivo limitante, ¿verdad? Y hacer los cálculos a partir de solamente un reactivo limitante. Dependiendo del tipo de experimento que les haya tocado, el reactivo limitante cambia. Entonces puede que algunos tengan de reactivo limitante al ácido clorhídrico, puede que unos tengan al carbonato de calcio como reactivo limitante. Entonces calculan reactivo limitante y con los moles de cloruro de calcio que se forman, convierten a masa y ahí sí sacan el porcentaje de rendimiento. Importante, chicos, tengan cuidado porque tienen que llevar las cifras significativas. Entonces también para que lo vayan considerando. Ok. ¿Dudas, chicos? Entonces, por ese lado. Pues estamos bien con el cálculo. Todo bien con el cálculo. Lo que está bonito es la discusión de resultados. Ok, bueno, ya ahí les pasé unos tips para la discusión de resultados. A ninguno le va a dar un rendimiento del 100%, ¿verdad? A todos les va a dar un rendimiento un poquito más bajo del 100%. Entonces, con lo que conversamos, de las cosas que les mencioné en el laboratorio, cuáles son las posibles fuentes de error, dónde pude haber cometido un error que haya generado un menor rendimiento, cómo están relacionados las temperaturas, el calentamiento, todo eso con los rendimientos de la reacción. Entonces eso también es importante considerarlo. Y básicamente, ¿verdad? Por ahí pueden ir construyendo la discusión. Brandon. Profe, entonces nosotros en la discusión también podemos hablar de que por qué fue que no hacía el cálculo al 100%, Sí, el rendimiento. claro. Claro. Entonces pueden utilizar estas cosas que conversamos como para darse una idea también de qué poner en la discusión. Erika. Profe, en la discusión de resultados hay que hablar solo, o sea, sobre por qué el porcentaje de rendimiento no fue 100 o se puede hablar de todo el experimento, digamos. No, hay que hablar de todo el experimento. Pero la idea de la discusión no es repetir lo que hicimos en el experimento. La idea de la discusión es que usted tome sus resultados, ¿verdad? Del experimento y trate de darles una interpretación, un sentido. Entonces, por ejemplo, por eso les digo que hablar de porcentajes de error y eso es una manera de interpretar el porcentaje de rendimiento. Pero ustedes también pueden interpretar los demás aspectos del laboratorio. Por ejemplo, pueden hablar de por qué se midió la masa como se midió, por qué se midió el volumen como se midió, qué cuidados, qué condiciones teníamos que tener a la hora de medir esa masa, ese volumen, por qué X es el reactivo limitante y por qué no es Y el reactivo limitante.
cómo tal vez nos hubiera afectado una mayor cantidad de reactivo de un tipo o de otro, por ejemplo. También eso puede ser una discusión. Y bueno, finalmente el punto fuerte que es por qué obtuvimos el porcentaje de rendimiento que obtuvimos. Profe, ¿cómo qué tan extenso tiene que ser la discusión de resultados? ¿No les indicaba el documento? Me parece que no, pero, o sea, lo que dice es como que vale 20 puntos, pero no dice como qué tan extenso Bueno, tiene que ser. este es el reporte largo. Entonces, este es uno de los reportes largos que vamos a hacer. Ya los otros reportes de las otras prácticas son un poquito más cortos, pero como este es un reporte largo, creo que por lo menos una paginita, está bonito para discusión. Van a ver que más bien hasta pueden extenderse más si quieren. Dejemos sí, como una página, chicos, de extensión para la discusión. Interlineado 1.0. No sé cuál es el interlineado que tiene el documento. Puede ser 1.15. No 1.5, 1.15. Ok. Uh-huh. Ok, ¿más dudas, chicos? Profe, Verónica preguntó algo, creo, en el chat. Vamos a ver, porque no me sale. Ah, mira. No tenía la ventanita del chat. No la estaba viendo. Vamos a ver. Ok. Cuando nos piden moles teóricos y masa teórica, se saca con el reactivo limitante. Exactamente, Vero. Eso es lo que llamamos el rendimiento teórico. Entonces, todo se saca a partir del reactivo limitante. Moles teóricos y masa teórica. Exactamente. Ok, ¿qué más, chicos? ¿Estamos bien, entonces? Profe, y en la discusión de resultados, bueno, en lo de los resultados, no, en las conclusiones. En las conclusiones se ponen algo así como Las tal vez media conclusiones, página, como para explicar sí, puede ser una media qué página. fue lo que uno aprendió. Las conclusiones, chicos, tienen que construirlas de esta manera. Ustedes tienen que concluir a partir de lo que ustedes obtuvieron en el laboratorio, a partir de sus resultados. Entonces, no se trata de indicar aspectos teóricos. Por ejemplo, decir que se pudo entender que el reactivo limitante es el que limita la cantidad de producto que se forma. Eso no es una conclusión como tal, eso es teoría, eso es lo que nosotros sabemos de teoría. Para convertir eso en una conclusión, ustedes tienen que decir el reactivo limitante fue X sustancia porque se observó que tal resultado del laboratorio nos indica que esta sustancia es la primera que se agota. Entonces, es la que está determinando las cantidades estequiométricas que se obtienen en la reacción. Pero todas las conclusiones tienen que ir relacionadas con cosas que ustedes obtuvieron o hicieron en el laboratorio, o bueno, en su defecto, vieron en el video. Entonces, tengan cuidado de no incluir como aspectos teóricos, ¿verdad? Sino buscar enfocarse en cuáles fueron sus resultados y qué pueden concluir ustedes a partir de sus resultados. Etcétera. Ok. Perfecto, chicos. ¿Más dudas ahí entonces? ¿Estamos bien? Ok. Bueno. Profe, ¿cómo se le refería de lo de pasado impersonal? Ok, ese es un detalle importante. Ok, gracias. Científicos, nosotros hacemos las discusiones en pasado impersonal, o que es lo mismo en pasado en tercera persona impersonal. Tenemos la tendencia a escribir en primera persona. Escribir en primera persona es coloqué el recipiente en el calentamiento o medí la masa en la balanza. Primera persona es el verbo que ustedes están haciendo.
Entonces, tenemos que tratar de escribir de manera desapegada del experimento. Entonces, en vez de decir, medí una masa de carbonato, se dice, se midió una masa de carbonato. También se dice en pasado, porque es algo que ya se supone que ustedes hicieron. Entonces, se midió una masa de carbonato en la balanza, en vez de decir, se mide o medí una masa de carbonato en la balanza. Traten de evitar también palabras pequeñas personales, ¿verdad? Como nosotros, como yo, también, ¿verdad? Referirse a ustedes mismos, evítenlo. Y todos los verbos que estén en primera persona, traten de ponerlos en tercera persona para entonces hacer un acercamiento a los resultados que sea impersonal, objetivo, y que lo que haga es narrarnos lo que se hizo en resultados de laboratorio, no lo que ustedes hicieron como tal, sino lo que se hizo en el laboratorio. ¿Queda un poco más claro? Sí, sí. Ok. ¿Qué más, chicos? Ok, bueno. Si estamos bien, entonces lo dejamos por acá. El detalle con el quiz, chicos. Bueno, para el reporte tienen tiempo hasta mañana al mediodía para entregarlo. Con el quiz, yo les mando el quiz mañana a ustedes al mediodía. Les va a llegar al correo. El quiz les llega al correo. Entonces, ustedes resuelven el quiz en papel, ¿verdad? Toman una fotografía de lo que hicieron, lo adjuntan en el documento y eso me lo suben al aula virtual. En el aula virtual hay una herramienta para subir la tarea. Entonces, ahí me la suben al aula virtual. Y tienen del viernes al mediodía hasta el domingo para entregar esa parte del quiz. Y el reporte hasta mañana al mediodía. Ok. Si no tenemos más preguntas, chicos. Profe, ¿puedes repetir lo que acaba de decir que es lo que se tiene que entregar del viernes al mediodía hasta el domingo? Ok. Hasta el mediodía de mañana tienen tiempo de entregar el reporte. Entonces el reporte tiene tiempo hasta mañana a mediodía. El quiz yo se los mando mañana al mediodía y ustedes lo responden y tienen tiempo de enviármelo hasta el domingo. El quiz. Entonces lo responden, lo hacen en papel, pegan las fotografías y lo suben al aula virtual. Eso va a quedar en el aula virtual. Y ya a partir de tendríamos entonces la siguiente práctica de laboratorio. ¿Profe? Sí. Digamos, el informe se lo entregamos por el correo o... El informe también lo adjuntan en el aula virtual. Desde laboratorio no me van a entregar nada por correo. Todo me lo van a entregar al aula virtual. Ok. Ok. ¿Qué más, chicos? ¿Estamos bien? Todo bien, todo correcto. Está bien. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por conectarse para que conversáramos un poquito el laboratorio y así enriquecemos un poco la experiencia. Ya ustedes se van con una idea un poquito más redonda de lo que hacíamos en el laboratorio. Y dejamos ahí esas dos cosillas pendientes para este fin de semana. Y a partir del otro lunes tenemos ya la siguiente práctica ahí en el aula virtual. Listo, chicos. Profe, la sesión se sube a YouTube igual. Sí, ese video lo voy a subir a YouTube. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una lista de reproducción específica para el curso de laboratorio. Entonces ahí los vamos a poner. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Profe.